Bienvenidos a Desvendando Noticias en este programa de esta noche. Ayer, durante el programa que hicimos acerca de el mapa, del supuesto mapa de la Tierra en la Luna, surgieron bastantes preguntas en los comentarios y queríamos darle seguimiento a uno. Alguien nos preguntó del reloj de Praga y pues queríamos cubrir este tema que ya teníamos tiempo de que pues conocemos de él, y creo que trataremos de explicarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, ahí tenemos la foto del enigmático reloj de Praga. ¿Qué sabemos de Praga? Bueno, que Praga está en una latitud muy al norte, 50 grados. O sea, eso es bastante alto. ¿Por qué la latitud? Porque vamos a ver que ese es un dato esencial para este tipo de relojes y que viene a aclarar cuál es su funcionamiento. Y sé que ha habido mucha desinformación con ese reloj porque se asocia a que es un reloj que aplica para toda la Tierra o todo esto que llamamos Tierra, y como vamos a ver hoy, no es necesariamente eso, sino que es para esa ubicación en específico. Un dial astronómico es una forma, eso es un dial astronómico para que sepan, ahorita entramos en detalle, es una forma de ¿qué? Astrolabio mecánico. O sea, el reloj de Praga es un astrolabio. Pero para entender que es un astrolabio, tomamos uno de nuestros videos que publicamos en el 2021 de un astrolabio que nosotros compramos. Vemos esto ante nuestros ojos y el astrolabio lo que va a reflejar es esto de esta manera. Voy a hacer aquí una distorsión cóncava donde voy a tener el centro en el sur acá, lo más que se pueda. Entonces vemos ahí que la distorsión se hace. Después voy a ponerle lo que llaman la visión azimutal local, donde este punto es mi cenit. Si yo estuviera viendo esto en el momento en tiempo real, este punto está a 90 grados de mí y estas líneas largas es lo que va cerrando en el otro lado que está detrás mío, ¿no? Entonces ven que el Sol, por lo menos en esta latitud durante el equinoccio, no llega a los 90 grados de mi cenit, sino que se mantiene ahí en 55. Vamos a ver que las fotos que le tomamos a nuestro astrolabio coinciden con esto. Entonces cada línea, cada azimut tiene pues grados. Estamos hablando de altitud con los azimuts. Ven que la altitud viene como 10, 20, 30, 40, 50 y 55 a la mitad. Y esto llega a lo más a 90 grados y van a ver que cualquier astrolabio es lo que va a representar la visión de mi plano local en una distorsión cóncava con el fin de poder abarcar la mayor cantidad de estrellas. Y van a ver que si hacemos la animación del amanecer con el atardecer, así se vería. Ahí lo tenemos, como lo pueden ver. Entonces ya con esto en mente vamos a explicar los pasos que seguimos para poder ubicar una fecha con respecto a la posición solar a la máxima altitud de ese día. Entonces para esta demostración pusimos nuestra cámara como si fueran nuestros ojos de esta manera. Ahí lo pueden ver. Acá otra toma para que vean el tipo de inclinación. Y ya más cerca lo que toma la cámara es algo así. Vemos que la lámpara, que es como si fuera nuestro sol, está a cierto ángulo. Y con la regla de la parte de atrás de nuestro astrolabio podemos concluir o tener una inclinación en grados. Acá otra toma también para que más o menos vean a lo que nos referimos. Así se obtienen los grados de un astro. Ya por obtenerlo, ya tenemos pues en este caso 55 grados. Aclaramos que hicimos la simulación con la luz de techo para poder sostener el astrolabio con algo, en este caso una columna, y así poder filmar de cerca cómo se obtiene un ángulo. Ok, para el siguiente paso buscamos este punto, como pueden ver, a las 12 de mediodía, y este punto representa 55 grados de altura del horizonte. Entonces, por ejemplo, si yo me voy en esta línea para acá, van a ver que llegamos a la altitud 55 porque tenemos la 60. El anterior es 55, el anterior es 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 y 0. Entonces partiendo de esta que es 55, seguimos la ruta de esta altitud en este astrolabio y llegamos que esta es la eclíptica que les estábamos diciendo. El punto que
toca ese punto acá, a los 55 grados, nos da 1 grado antes de 180, o sea, 179. Entonces ese es el primer paso. Tratamos de hacer lo más que pudimos cerca del 55, que de hecho para esta fecha Arcturus, la estrella, durante el día está sobre esa altura, pero coincide con los 55 grados de observación de acá, y donde rosa o donde toca, ahí detectamos que el Sol está en la eclíptica a unos más o menos 179 grados. Ahora ya con esos 179 grados podemos hacer el siguiente paso. El siguiente paso es en la parte de detrás del astrolabio buscar los 179 grados en este caso. Vemos que está el 180 por acá, entonces vamos a mover la pieza para que esté alineada a los 179 grados, y como pueden ver estamos entre Libra y Virgo en septiembre. Entonces esto nos va a llevar aproximadamente al 22 de septiembre, que fue la fecha que estuvimos analizando en Stellarium, de la cual todavía se mantenía en 55 grados y teníamos como dato de la eclíptica 179 grados del Sol. Ok, entonces eso fue una pequeña demostración de que esos astrolabios, basado en el dato que tenemos del Sol, el Sol no cambia, el Sol, bueno, hemos hablado que el Sol, por eso hay tantos monumentos de civilizaciones antiguas solares que siguen funcionando a la fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los monumentos mesoamericanos, los incas, siguen funcionando. Entonces, en una ubicación específica, ya cada día tiene una altitud del Sol específica que se va a repetir, ¿no? Por ejemplo, en una ubicación, cualquier ubicación, el día del solsticio de ese verano en ese lugar va a ser pues la altura mayor que tenga el Sol, ¿no? Y en el solsticio de invierno de esa ubicación va a ser la altura del Sol menor, la más pequeña, hacia el sur en el mediodía, ¿no? Entonces, en ese rango de subida y bajada va todo el año, ¿no? Entonces, esos datos ya están. Nos vamos a Praga, una publicación oficial de la República Checa, se llama czechcenter.org, como pueden ver. Vamos a leer algunas partes, no lo vamos a leer todo, para que sepamos que esto es de Praga, esto es de 50 grados latitud norte, esto no es de todo lo que se llama Tierra, cómo se ha malinterpretado y cómo se ha propagado en desinformación. Ese reloj de Praga sí se ve muy bonito, ¿no? Como lo tenemos acá y todo, o sea, el diseño está muy bonito, o sea, qué lindo ir allá y verlo, ¿no? Trabajar. Y vemos que tiene signos zodiacales y pues tiene también números romanos y divisiones, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero dice acá que uno de los monumentos más populares de Praga es el reloj astronómico. Tiene más de 600 años porque el año es cíclico en esa ubicación, como toda ubicación, y sigue funcionando y seguirá funcionando. Nunca nos dijeron que el tiempo que conocemos ahora del reloj es astronómico en su origen, ¿no? Lo que tarda una estrella en moverse en la esfera celeste, ese desfase que es de 4 minutos para que una estrella recorra, todo ese tipo de cosas se han tomado del cielo, se ponen en un astrolabio y como se repite, pues todos los años va a estar funcionando, ¿no? El reloj astronómico de Praga, también conocido como Orloj, muestra las posiciones relativas de las constelaciones del Sol. No son constelaciones del Sol, de los signos zodiacales, que son meses zodiacales, y aquí es donde aparece un montón de desinformación. La dijimos una vez y yo creo que causó también un poco de conmoción, así como hablando de Vice of Cosmos, porque sabemos que este youtuber Ewaranon, como otros, llegan y empiezan a hablar de signos y constelaciones revueltas, y en lugar de enseñar lo que son, más bien confunden, ¿no? Entonces, que queda claro que constelaciones son donde pasa el Sol. Sí, son constelaciones zodiacales que tienen los mismos nombres que los signos zodiacales, pero los signos zodiacales es a nivel de tiempo. Acá donde dice, el reloj astronómico de Praga, también conocido como Orloj, muestra las posiciones relativas de las constelaciones, ¿no? Por eso lo marcamos en rojo. Entonces, constelaciones con signos son cosas distintas, ¿no? Y acá la aplicación me está diciendo que el reloj, este de acá, está mostrando constelaciones y no son constelaciones, son signos zodiacales, ¿no? Entonces dice acá la luna, la tierra y el zodíaco. También indica la hora, proporciona la fecha y lo mejor de todo ofrece algo de teatro. Para parecer el reloj hace musiquita, unos muñequitos salen para hacer así entretenimiento, ¿no? El primero y más llamativo es su impresionante y bellamente ornamentada esfera astronómica. Esto representa la posición del Sol y la Luna en el cielo. Entonces, vemos acá que está la Luna y el Sol,
¿no? En el cielo, se distorsiona curvo o cóncavo para que quepa en círculo y que todo se pueda ver ahí en pantalla, ¿no? Después dice por acá, un dial astronómico es una forma de astrolabio mecánico que se usaba comúnmente en la medición del tiempo. Claro, porque los astros nos dan el tiempo y los estudios astronómicos medievales. Pero acá te lo están diciendo astrolabio y ya les mostramos cómo funciona un astrolabio, ¿no? Ahora, este es un poco más complejo porque te muestra la luna, ¿no? En nuestro astrolabio solamente nos muestra el sol y las estrellas, pero el de Praga tiene la posición de la luna también. El fondo fijo principal de la esfera del reloj contiene una gran cantidad de información para cualquiera que pueda leerlo. En el anillo exterior del fondo hay una serie de glifos representativos de la época checa antigua, ¿no? Exterior. Acercándonos al centro se puede ver un conjunto de números romanos, como la mayoría de los relojes tradicionales. Estos se utilizan para indicar la hora de 24 horas. Estos números romanos de acá, ¿no? Ahí está, números romanos. Que igual nuestro astrolabio tiene 24 pedazos que por ser un sistema sexagesimal se pueden dividir en 12 partes, donde tenemos ahí los signos, ¿no? O los meses zodiacales, pero tiene sentido. Cada uno de los distintos tonos de azul y marrón dentro de la placa principal indica eventos como el amanecer, el atardecer, el día, la noche, además de incluir información geográfica diversa como la ubicación de los trópicos y el ecuador. Ahora, trópicos y ecuador, celestes. Volvemos, hemos hablado de la transferencia de estos conceptos del cielo que nacieron en el cielo y los astrónomos se unieron con los cartógrafos y lo transfirieron a la Tierra. Incluso algunos mapas antiguos los hemos analizado acá, donde te hablan de conceptos como paso cenital, siendo el ecuador, ¿no? Y digamos el trópico de Capricornio, es trópico de Capricornio porque sucede en el mes zodiacal de Capricornio. El trópico de Cáncer es porque sucede en el mes zodiacal de Cáncer, o el inicio de ese signo o mes. No son marcas terrestres. Las marcas terrestres nacen de la transferencia, ¿no? De eso. Entonces, todas las marcas en el cielo vendría a ser que a partir de acá todo esto es el cielo, ¿no? Ahora, la Tierra está ubicada en el centro de la esfera y aquí es donde empieza toda la desinformación. La Tierra está ubicada en el centro de la esfera. Alguien lee eso y ¿qué pasa? Ah, es un reloj de toda la Tierra. Cuando ustedes googlean topocentrismo, ven qué interesante. Nos muestran la esfera celeste, que es la esfera que vemos de movimiento de astros alrededor de nosotros. ¿Y a quién ponen en el centro de esa esferita celeste? A un observador que somos nosotros. Nosotros somos el centro de cualquier observación. Entonces es interesante cuando vemos este tipo de imágenes, sin querer decirnos, nos están diciendo, los que podemos leer entre líneas, que es acerca del observador, del punto de observación que solamente tiene esa configuración celeste desde esa latitud, desde esa longitud, desde esa coordenada. Por ejemplo, hay otros más que aparecen así, se los voy a enseñar. ¿Quién tienen en el centro? Al observador. Entonces, esto es acerca de no la Tierra, del observador en ese punto de observación, en esas coordenadas, en esa latitud, en esa longitud, para que quede claro. Entonces, cuando vemos acá, esta línea está completamente, obviamente, transgiversada y la gente va a leer, no, el observador es el que está ubicado en el centro de la esfera para esa ubicación, lo que nos dice que el reloj de Praga vendría a ser un astrolabio que solo funciona en esa ubicación, como se los mostramos acá, 50 grados norte, 50 grados norte, solo ahí funciona. Vos te llevas ese reloj para Buenos Aires y no te va a funcionar, primero porque estamos en otro hemisferio o visual de hemisferio, y pues no va a funcionar. Te lo llevas al Ecuador y tampoco. Habría que hacer un reloj que solo funcione o un astrolabio que solo funcione en esa ubicación. Entonces, esto fue una revelación que llegó hace mucho tiempo a nosotros y la verdad que tiene muchísimo sentido. Todos estos relojes, astrolabios, incluso templos construidos para esa ubicación solo funcionan ahí porque el sol se comporta en esa latitud de la manera que solo funciona en esa latitud, ¿no? Y por eso es la importancia de esto del astrolabio, que los astrolabios son hechos para la latitud. El de nosotros, el video que mostramos al principio es de la latitud 35, por eso funciona acá donde estamos nosotros. Superpuesto al astrolabio principal está el anillo zodiacal. Este anillo zodiacal
Y aquí es otra desinformación, que es como Vibes of Cosmos y Ewaranon te ponen esto como si fuera una división que se va reflejada en la luna. ¿Por qué es que unos espacios son más grandes que otros acá pequeños? Porque en esa latitud, en el verano, algunos signos pues les va a tomar más tiempo, hay más hora de día, ¿no? Por un asunto de que en esa latitud estos signos se ven así de largos, ¿no? Pero los que son de invierno son más cortos, ¿no? Un asunto de posición, ¿no? Para que tengamos en cuenta eso. Por ejemplo, si no me equivoco, este es Cáncer. Probablemente Capricornio está pero chiquitito por allá abajo. Básicamente aquí es proporcional a la latitud donde se está, ¿no? Ok. Muestra distintos signos del zodíaco y tiene como objetivo marcar la ubicación del Sol en la eclíptica. Ok, ahora volvemos. Si sos nuevo al canal y nos has escuchado hablar de esto que se llama eclíptica, es el recorrido que hace el Sol en todo el año. La eclíptica es una circunferencia de 360 grados como cualquier círculo. Entonces cada día el Sol se mueve casi que 1 grado. Por eso ahí está el debate de los 360 grados versus los 365 días, ¿no? Tenés que hacer calzar 365 días en 360 grados, entonces el Sol se mueve un tantito, pero no 1 grado completo, ¿no? Entonces acá te están hablando que ese reloj te da la ubicación del Sol en la eclíptica, sabiendo que tal día el Sol va a estar a cierta altura, va a estar relacionado al día del año, obviamente al mes zodiacal, ¿no? Justo encima del reloj principal hay 2 puertas azules que se abren para revelar el paseo de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles hay según las escrituras bíblicas? 12. ¿Por qué? Porque hay 12 signos zodiacales. El año se divide en 12 partes, ¿no? Entre las 9 y las 21 horas, o sea, 9 de la mañana y 21 horas, cada hora en punto, la ventana del reloj en la parte superior muestra a los 12 apóstoles en movimiento. Al mismo tiempo se ponen en movimiento las esculturas que rodean el dispositivo. Una de las figuras en movimiento que lleva un reloj de arena en la mano personifica la muerte. Otra figura en movimiento tiene un espejo que representa la vanidad. Otras figuras como las del astrónomo, el filósofo o el cronista pareciera que son arquetipos, ¿no? Parecen estar inmóviles. Sin embargo, varias de estas figuras son réplicas porque sus originales fueron severamente dañadas por los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial. Debajo del astrolabio principal y del reloj se encuentra el dial del calendario, que sería como la parte de atrás de nuestro astrolabio. Les mostramos en el video inicial que el astrolabio se usa por delante y también se usa por detrás. Ve que está la otra aquí abajo. Si yo los pegara esto viendo para atrás, pues tengo ya mi astrolabio, ¿no? Como les mostré en el video, ¿no? Pero acá por estar de frente que se puedan tener los 2 datos para poder hacer los cálculos y saber en qué. El dial del calendario en su centro muestra el símbolo de la ciudad vieja de Praga y en su anillo exterior se lee la descripción de cada día de todo el año. El día actual se muestra en la parte superior. Cada mes también está representado por un signo del zodiaco situado en un medallón. La fecha actual se rastrea alrededor de la circunferencia de la esfera, como les mostramos en el video, que nos fuimos, el Sol nos marcó 179 grados, ¿se acuerdan? Entonces yo busco en esa circunferencia 179 grados y me dice exactamente el mes y el día del año en el que estamos. Pero eso solo se puede hacer con un astrolabio en esa latitud. Volvamos a comentar esto, ¿no? Que es el problema de esta desinformación, que piensan que el reloj de Praga es para toda la Tierra o para todo lo que se llama Tierra. Y no, solo en Praga funciona porque ahí está hecho para que funcione ahí, ¿no? Entonces dice por acá que también indica eventos anuales como cada día festivo de los santos, ¿no? Que igual, toda esta liturgia católica tiene una conexión enorme astronómica que da para otros programas en futuro, ¿no? Bueno, vean todas las inscripciones que están acá. Qué bueno que nos dicen todo esto. Ven ahí, toda esa marquita. Con el dato de la eclíptica, esto lo usaban como un astrolabio ahí. O sea, no queda duda. Entonces sabían qué día del año es, qué celebración. Bueno, los católicos usan estas celebraciones, pero suena como que toda la información del tiempo, de la practicalidad de las civilizaciones para ir de día en día en sus cosas de la vida, la iglesia los toma y los hace religión, ¿no? Pero básicamente que todo esto, ahí está, ¿ok? Ahí está, entonces esto es un astrolabio, la parte de atrás, o sea, la que les mostré con el de nosotros, que es de madera, pues te lo dividen en 12 y cada una en graditos, ¿no? Pequeño, ¿no? Pero ahí está. El reloj astronómico de Praga se instaló por primera vez en 1410, según la historia oficial. Esto lo convierte en el tercer reloj astronómico más antiguo del mundo y el más antiguo que sigue en funcionamiento en la actualidad. Y qué extraño, el más antiguo lo dudo. Primero porque estamos hablando
ya lo hemos hablado en el canal, esta necedad, esta obsesión por el nortecentrismo. Que como es en Praga, en Checoslovaquia, entonces es un super reloj. ¿Y qué pasa con los incas? ¿Qué pasa con los mesoamericanos? ¿Qué pasa con otras culturas que tenían instrumentos de medición también exactos, pero obviamente a la historia oficial no le interesa que se hablen de estos lugares por acá, que también hacían mediciones muy exactas, pero que quizá no tenían colorcitos así como los que tenemos en Praga, ¿no? Entonces, por ejemplo, sé que en Machu Picchu hay un medidor solar arriba allá en la montaña que miden también todo el año, ¿no? Obviamente los mesoamericanos, ni para qué decirlo, ¿no? ¿Por qué Praga? Porque está en el norte, tiene alguna agenda ahí con el control que se tuvo en algún momento y hay que ponerlo en los papeles, que es el super reloj, ¿no? Pero es un simple astrolabio que solo funciona, como dijimos, volvemos aquí, en la latitud 50 norte y 14 este, como cualquier otro astrolabio como el que les enseñamos a ustedes al principio de este directo para pues mostrarles esto. Entonces, hoy hacemos un video para mostrar, en comparación a uno de nuestros astrolabios, el funcionamiento de un reloj astronómico usando el reloj de Praga. Hemos hablado que el reloj de Praga solo funciona para la latitud de Praga. Como podemos ver acá dice Praga, la latitud es 50.1 grados norte y 14.4 longitud este. El reloj de Praga, como está en este momento, así se ve. Este simulador lo que va a hacer son ajustes y los signos zodiacales van a cambiar dependiendo de otras latitudes. Hemos hablado que si arrancamos el reloj de Praga y lo ponemos así como está en Buenos Aires, por ejemplo, no va a funcionar. Pero acá con el simulador nos va a mostrar qué signos van a variar y por qué pasaría eso, ¿no? Entonces con este simulador voy a irme a fechas importantes, como por ejemplo acá me ponen el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno para el norte en Praga. Nos fuimos más o menos a las 4:50 de la mañana. Es una latitud muy alta, todavía es oscuro como pueden ver ustedes acá. Entonces vamos a ir hora por hora para que ustedes vean qué pasa. Estamos acá en el signo de Capricornio, que es el inicio de ese signo cuando es el solsticio de invierno acá en el norte. Entonces, vean cómo se va moviendo el sol. En el día del solsticio. Y ahí termina. Ahora vamos a hacer la comparación con el día más largo, que viene siendo el solsticio de verano, por ahí del 22 o 21 de junio. Un 21 de junio, vean que el sol ya no está en esta área, sino que se mueve para acá, empezando en el signo de Cáncer, que es el día del solsticio de verano. Y ahora quiero que pongan atención al recorrido que hace el sol en ese solsticio de verano, el día más largo. Vean que el sol se mantiene como en la parte externa del reloj. Entonces vieron que ese día más largo, el sol llega y llega hasta este límite con los signos más grandes en tamaño. ¿Por qué? Porque este día es el más largo del año en el hemisferio norte. Y para los días más cortos se mantiene acá, por ende estos signos zodiacales son más cortos. Este es el mecanismo del reloj de Praga. La parte celeste es el día, entonces el sol se va a ir moviendo de altura durante el año, llega a su punto máximo, después se regresa. Por esa razón, el reloj de Praga, por lo menos el círculo zodiacal, no tiene el centro aquí, lo tiene que tener acá para que los pequeños se puedan apreciar en los días cortos y los largos en los días grandes. Ahora vamos a hacer un cambio a Buenos Aires y hacer nuestra comparación con el astrolabio que tenemos. Antes de escoger nuestra opción de Buenos Aires, queremos que pongan atención a cómo los signos van a cambiar en el momento que nos pasamos a una latitud sur. Aquí como que se invierten las cosas, ¿no? Tenemos a Cáncer pequeño, Géminis pequeño, y acá tenemos a Capricornio y a Sagitario grandes. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque mientras es verano en el norte con los días largos, en el sur esos días son los más cortos. Entonces si nos vamos al 21 de junio, que es el solsticio de invierno para el sur, algo importante a rescatar es que ahora el reloj se va a mover de derecha a izquierda, por un asunto de que el este está a tu derecha viendo hacia el norte. Vamos a hacer acá el recorrido que hace el sol ese día, que es el día más corto en el sur,
el 21 de junio, ¿no? Y llega la noche. Ahora, si nos vamos a diciembre, en el sur, tenemos a las 5 más o menos de la mañana, 48, el sol más pegado al extremo del reloj. Entonces, ¿qué va a pasar? El sol se mantiene en ese borde porque es el día más largo en Buenos Aires, el 21 de diciembre. Y el reloj se ajusta para eso. Pero, obviamente, si se construyera otro, tiene que ajustarse. Y vean que los signos cambian. Y volvemos a ese principio de que el centro, por eso está aquí, no está acá. Para que los signos pequeños cubran los días más cortos y los signos más grandes cubran los días más largos. Ahora tenemos nuestro astrolabio hecho para Buenos Aires. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, aquí tenemos la coordenada 34, 36 sur. Lo hicimos para Buenos Aires. Y esta es la rueda zodiacal. Pero en comparación al reloj de Praga, aquí se invierten las cosas. Igual los signos tienen que cambiar de grande en una parte y en pequeño. El punto alto viene siendo acá el cenit del observador. Ya ven que en Praga el cenit vendría a ser esta parte. Entonces, como esto se invierte, ese sería como mi horizonte. Entonces, los meses con días cortos el sol se mueve por acá. Y en meses con días más largos el sol se movería por acá. Entonces, vamos a hacer esta prueba. Vamos a irnos a Cáncer, que viene siendo el día del solsticio de invierno para el sur. Ahí tenemos a Géminis. Y acá tenemos Cáncer, ¿no? Entonces, Cáncer, como pueden ver, es un mes con bastante extensión. Si comparamos esto con Capricornio, voy a moverlo aquí para que ustedes más o menos vean que Capricornio tendría un tamaño más pequeño. Capricornio está acá. Si comparamos Capricornio con Cáncer, volvemos a Cáncer, pues es un mes más grande. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro horizonte es la parte de arriba, entonces se necesita abrir para poder abarcar en esta distorsión cóncava de nuestro astrolabio. Pero para los meses de verano en el sur, cuando el sol suba acá, esos meses van a ser pequeños. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner de inicio acá en el día, porque en el sur, a la derecha, viendo hacia el norte, debo tener ahí la hora. Estamos en Cáncer. Van a ver que este punto se mantiene pegado a la circunferencia, porque esto representaría como mi horizonte en Buenos Aires en Cáncer. Entonces hacemos este recorrido. Acá está el sol o el punto del sol. Van a ver cómo se mantiene pegado en ese mes de Cáncer que viene siendo el 21 de junio, muy cerca del horizonte. Por ende, el tamaño. ¿Ok? Aquí vamos. Se mantiene en el borde porque la altura es baja en Argentina o en Buenos Aires hasta llegar el día o la hora final de ese día. Ahora vamos a irnos a Capricornio, que de hecho está acá abajo. Acá tenemos ahora Capricornio, que es más pequeño que Cáncer, pero no es relativo al tamaño del día, sino a la cercanía con el punto más alto de mi cielo local en Buenos Aires. Por ende, este signo es pequeño. Vamos a ir al inicio, que viene siendo acá, el inicio del día de Capricornio, un diciembre en Buenos Aires, donde ustedes están en verano y por ende el sol se eleva bastante. Entonces, que el recorrido empezaría así. Vean que se mantiene pequeño, no porque el día es largo, sino porque se eleva a un punto muy cercano, ahí, a la parte más alta de tu cielo, y luego desciende. Y termina ahí. Entonces, los tamaños se invierten, como todo astrolabio, en Praga, por un asunto de que el cielo, la parte de acá representa el cielo, la parte alta. Entonces, obviamente esos signos son más largos para que abarque en el funcionamiento. En un astrolabio normal son pequeños porque están cerca del punto más alto del cenit. A continuación, el simulador del reloj de Praga modificado para Buenos Aires versus el astrolabio de Buenos Aires. El solsticio de invierno, 21 de junio, signo zodiacal Cáncer. Este sería el día más corto en Buenos Aires.
A continuación, el simulador del reloj de Praga modificado para Buenos Aires versus el astrolabio de Buenos Aires. El solsticio de verano 21 de diciembre, signo zodiacal Capricornio, el día más largo en Buenos Aires. Y ya para cerrar, aquí tenemos una comparación del simulador en ambas ciudades, donde se puede notar la diferencia de signos. Tenemos acá a Cáncer y a Géminis como los más grandes, o por lo menos los de mayor proporción, pero en Buenos Aires tenemos a Capricornio y a Sagitario, y obviamente los demás varían proporcionalmente por una razón de latitud. Acá latitud norte, acá latitud sur, y también el tamaño o la distribución del horizonte es muy diferente en Praga, como pueden ver. En Buenos Aires es un poco más extenso, y es porque estamos hablando de 50 grados norte versus aproximadamente 34 grados sur. Así es que dejamos el video hasta acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.